Hola, bienvenidos. Estamos aquí, Mr. Sinu y nuestro gran amigo Rubén Colomo. Encantado de poder estar aquí nuevamente con ustedes en una tercera edición de nuestro podcast. Así es, y hoy vamos a platicar de un tema muy cercano de una fecha que acabamos de celebrar. Felicidades, estimadísimos maestros. Pero los que sí son buenos maestros. Sí, claro. Sí, no como un cierto individuo que me acuerdo en la preparatoria, que le decíamos el sapo. Ok. Y era un maestro de física, bastante regordete el muchachón. Y me acuerdo que un día se le ocurrió al señor venir con un pantalón verde. Y entonces decíamos, el sapo vino semidesnudo. Obviamente no le teníamos mucho respeto a ese señor. No, me queda claro. Queda claro. Me queda claro que no. Y así, es así era como maestro. Si no le tenías el respeto como maestro de la enseñanza, pues obviamente lo que enseñaba no era... Era complicado. Exacto. Era complicado. Dejámoslo así. Ahora vamos a arrancar con una pequeña dinámica. Me parece. Quiero que te acuerdes. ¿Cuál fue la clase más inútil que tuviste en la escuela? Uy, ¿por dónde empiezo? ¿Por la primaria? No ¿Prepa, sé. secundaria, universidad? Alguna que quieras. Y fíjate, si esa clase que era buena para dormir, era buena para dibujar, para aprender a doblar papelitos como ninja. Ok. Mira, hubo una clase, ya estaba en la universidad. De cualquier forma fue hace mucho. Ok. Diría por ahí mi hija que es del milenio pasado. Sí, y sí es del milenio pasado. Literalmente. Pero fue una clase que, bueno, yo estudié la licenciatura en sistemas de computación. Ok. Entonces, programar no era lo mío. O sea, programar, yo decía, no, programación no, por eso me metí a la licenciatura y no ingeniería. ¿No? Yo, de código no. Pero había una clase que al final del día teníamos que llevar, que era de COBOL. Lenguaje de programación COBOL, que era, híjole, un dolor de cabeza. Ajá. ¿No? Al final del día había que aprobarla. Claro. Pero era una clase que a mí me estaban hablando. Haz de cuenta que hay maestros que te enseñan muy bien, aún siendo algo complejo. Y hay unos que se elevan a nivel ingeniería avanzada para enseñarte algo que pudiera ser con una analogía, con algo más simple. Claro. A mí me pasaba eso. Empezaba a hablar y yo decía, esto es ingeniería avanzada, esto no es... ¿Qué hago con esto? Y me ponía a dibujar. Claro. Y decía, bueno, me podía dibujar. Ya después, saliendo de ahí, ya me ponía a investigar, a ver libros de COBOL, a ver cómo era y todo. Y listo. Aprobé la materia, pero la clase todo el semestre era... Entonces, esa clase era inútil. Era inútil porque al final también no era que el mercado estuviera lleno de programación COBOL. Okay. Solamente los bancos eran los que lo usaban y tenían a 3 expertos y párale de contar. Wow. No había tanto mercado para COBOL. Era más Pascal, era más Fox, el Basic empezaba. Visual Basic. Ajá. Pero eso, decías, bueno, ¿y yo para qué quiero aprender COBOL si hay 4 chícharos o 4 puestos que ya están ocupados? Y ya no hay espacio para más. Me pasó de noche la materia. La verdad, si tú me dices ahorita, tira una línea de código. No, hombre. Gracias, fíjate. Ahora, vámonos al opuesto. Ok. ¿Cuál fue la clase más útil? Te interrumpo. A ver, ahora platícame tú. Bueno, yo ya te conté de física. De nuestro buen amigo el sapo. No, pero la más útil. La más inútil, pues bueno, realmente... Wow. En mi caso, fueron muchos de los conceptos de matemáticas. Okay. Mi caso particular. Porque la realidad es que sigo viviendo sin saber el impacto del trinomio cuadrado perfecto. Ok. No lo veo galopando por la vida. Digo, sé que sí impacta en, por ejemplo, temas estructurales, en un edificio, en un puente. O sea, sé que sí tiene una utilidad. Pero yo, si no en la realidad práctica de mi vida, yo no lo utilizo. Claro. Y para mí se volvió una cosa brutalmente inútil. Totalmente lo opuesto a, por ejemplo, una de las más útiles para mí fue el idioma inglés. Ok. Cuando yo empecé a estudiar inglés, iban a decir, uy, los pterodáctilos volaban. También del milenio pasado. También del milenio pasado. No profundizar.
Pero a mí me tocó la bondad de aprender inglés en kinder. Ok. Me tocó literalmente un kinder bilingüe, donde la mitad de las clases eran en inglés, la mitad en español. Una primaria donde también no había clases en inglés. Era la mitad del día era en inglés, la mitad en español. Okay. Y más adelante, por ejemplo, para la maestría, si bien la hice aquí en México, el 90 y tantos % de los libros eran exclusivamente en inglés. Uh-huh. Había algo en francés para la temática con la que yo estaba trabajando, pero casi todo era en inglés. Entonces fue la más útil definitivamente. Yeah. ¿Y en tu caso? En mi caso, mira, sí, el inglés me ayudó mucho porque sí, también en el área de tecnologías, pues los libros excepcionales son en inglés. Claro. Los tecnicismos son en inglés. No hay muchas palabras técnicas que no puedes traducir al español. Son en inglés. Pero hay una que más me marcó, que fue la de diagramas de flujo. Uf. Esa para mí ha sido de lo más útil que hay. ¿La sigues usando hoy? La sigo usando, claro. Por supuesto, en la estrategia, en la planeación, el cómo va a ir mi programa o cómo va la escalera de conocimiento, cómo lo voy a ir compartiendo. Por supuesto, todo es diagrama de flujo. Fíjate. Hoy día todo es diagrama de flujo. Fíjate. Y el punto de esto es, ¿qué enseñamos que sí es útil y lo seguimos aplicando el día de hoy? ¿Por qué razón? Yo le puedo platicar a alguien algo y a lo mejor lo registra. Y lo más probable es que lo olvide. Seguramente. Pero si yo se los muestro como una aplicación práctica, lo van a recordar. Pero si lo llevo al siguiente nivel, que es la aplicación, y aparte se ven involucrados en el proceso, ahí sí lo van a aprender. Y es donde viene el impacto de enseñar. Así es. Es donde hay un impacto en enseñar. Yo me acuerdo mucho un maestro de física, éramos compañeros, y se le ocurrió, estaban viendo física, obviamente, calcular cómo hacer un paracaídas para un huevito. Ok. Y tenían 3 huevitos para lanzarlos en un jardín y que cayeran desde el segundo piso y que cayeran y no se rompieran. Okay. Pero tenían que justificar la métrica del peso del huevo, cuántos centímetros cuadrados de material, qué material iban a utilizar. Tenían que jugar con 3 materiales diferentes porque tenían 3 intentos y diferentes medidas. Y sobre eso establecer su teoría de resistencia de materiales, física y demás. ¿Tú crees que al día de hoy esos chicos olvidaron esa clase? No, porque lo pusieron en práctica. Lo pusieron en práctica. Y aparte se involucraron. Sí, claro. O sea, tomaron acción en eso. No fue nada más la teoría o lo que el maestro dice. Así sino es, a ver, vamos a hacerlo para que realmente lo comprendamos y entonces entendamos por qué el objetivo del huevo y el paracaídas. Exactamente. Y nos vamos a esta frase hermosa de Confucio que dice: lo que se les diga lo olvidarán, lo que se les muestre lo recordarán, pero lo que se les involucre lo aprenderán. Y esa frase realmente hoy día es justamente lo que como maestros, quienes son maestros, deberían de aplicar para que realmente cuando viene la evaluación del maestro a finales del curso, pues digan, caray, oye, pues sí me enseñó y sí lo practiqué y es congruente con lo que me dice, que bueno, ya más adelante hablaremos de la congruencia, ¿no? Claro. Pero déjame te doy un dato ninja también en este aspecto. No solamente hablando de maestros de la escuela, ¿no? Ya llevándolo a lo profesional, a lo que las empresas viven, ¿no? Y el dato es que el 94% de los empleados se quedarán más tiempo en la empresa si la empresa invierte en su aprendizaje. Es decir, el aprendizaje, el que a ti te capaciten hace que tengas un sentido de compromiso porque te están ayudando a crecer. Fíjate, 94%. Ese sería un dato de eliminar la rotación. O sea, es decir, la capacitación, la enseñanza hace que tu gente o hace que la empresa tenga menos rotación de gente. Fíjate. Pero aquí la parte interesante es, entonces, esa capacitación que se integra
Porque ¿estás de acuerdo que hemos participado en proyectos que hay una capacitación muy bonita que se acaba y nada se integró? Eso es que ahí viene la clave, ¿no? O sea, si yo estoy en el área, no sé, de administración y me vas a enseñar de cómo reparar una máquina de producción, o sea, no sirve para no va a nada. mi plan de carrera, no va al crecimiento de mi rol dentro de la empresa. O sea, tiene que ir alineado, ¿no? Tienes que tener una integración de para qué te va a servir a ti esta capacitación. Fíjate, me tocó hace bastantes años una empresa que necesitaban un diccionario. Ok. Porque eran dos empresas, una dentro de otra. Era un cliente interno. Pero lo que una llamaba el chiringuito, otra la llamaba, no sé, el telele. Entonces era como de, espérame. Entonces, entre ellos, aunque era el mismo objeto, era el mismo producto, las mismas partes, tenían nombres diferentes. Y con eso cambiaba la perspectiva, la idea de qué era. Así es. Entonces, había muchos problemas de comunicación porque no tenían un lenguaje en común. Y parte de la capacitación era integrar esos términos. Es que yo le llamo así. Me pasó ayer con mi pareja. Le digo, oye, no hay chocolate en la tienda a la que fui. Okay. Y yo iba a comprar dos cosas. Barra de chocolate y cacao en polvo. Ok. En la mente de ella me dice, entonces no compraste el chocolate. Y yo así de, pues no compré el chocolate. Y se empieza a enojar. Pero es que habías quedado, que no sé qué ibas a... Espera. A ver, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Es que no compraste el chocolate. Le dije, a ver, ¿a qué te refieres tú con chocolate? No, yo me refiero a la barra de chocolate. Y me dice, pero es que entonces no compraste el chocolate. O sea, no compré la barra. Pero el cacao en polvo sí lo compré. Pero es que voltea para atrás. Ahí sobre esa mesa está la bolsa de cacao. Es importante, exactamente. Y eso era lo que se empezaba a subir de la lámpara que sí quería. Ajá. Lo otro no era tan importante comprar la barra. Ajá. Pero ¿qué voy con esto? A veces los términos con los cuales describimos ciertas cosas nos generan conflicto. Porque totalmente hay una expectativa respecto a ese término, como en el caso de esta empresa, donde al tener dos nombres diferentes, el mismo objeto, y es interpretado de maneras diferentes, la capacitación era, vamos a generar un lenguaje común para que todos estos problemas de comunicación desaparezcan. Y es que eso es importantísimo, el justamente alinear el mensaje, o incluso, bueno, lo platicamos igual fuera del aire en varias ocasiones que hemos tenido la oportunidad de lo importante que es parafrasear lo que te está diciendo el de enfrente para ver si le entendiste a lo que te está tratando de decir. Así es que escuché yo de lo que tú dijiste. Entonces el parafrasear es un ejercicio hermoso. Sí. Ahora, recapitulando un poquito de qué hacemos aquí en Grow Talks y con el podcast. Si se acuerdan, lo que hemos platicado y la sesión pasada hablábamos del tema de inspirar, que es despertar pasión y creatividad para generar cambios positivos. Hoy estamos visitando un segundo concepto, que es el de enseñar, que es proveer un conocimiento, ¿sí?, pero que sea aplicable a tu desarrollo profesional y personal. Al final del día es la persona la que lo aplica y entonces es ese conocimiento, cómo lo vas a, no nomás a aprender, sino la enseñanza va al cómo lo practico, cómo lo aplico en mi vida. Efectivamente, cómo se integra y se aplica en la vida real, no en el papel. No, pues es que en el papel se ve muy bonito los diplomas que tenemos detrás de nosotros, ¿no? Pero la realidad es cómo lo aplicas, cómo lo llevas a la ejecución para desarrollarte. Efectivamente. Y el tercer punto, es crecer. Que esto habla de promover el crecimiento personal y profesional, ojo, continuo. No es nada más como el adolescente que de repente se despierta al día siguiente y ¡pum! Ya creció. Es como de... Sí, como ya la planta ya creció. Ya creció, ¿no? No, el punto es un crecimiento constante, personal y profesional. Así es. ¿Y nuestro cuarto punto? Y el cuarto punto es transformar. ¿Cómo hacemos para empoderarnos y para convertir realmente
los desafíos en oportunidades. Es decir, no es, como decías, no es nada más de, ya puse la plantita y ahí que crezca sola. No, es cómo la transformo en frutos. Ujú. ¿Cómo Así convierto es. a que esa semilla de naranja que puse en la tierra, no es nada más ponerle y decir, pues ya la puse? No, hay que regarla, fertilizarla, cuidarla. ¿Para qué? Para que te dé los frutos, para que se transforme en ese fruto que tú vas a tener. Efectivamente. Ahora, recapitulando y regresando hacia el tema de Hacia el tema de- enseñar. Si recuerdan, empezamos con una dinámica muy divertida de acuérdate de una clase que no sirvió para nada, donde aprendimos otras habilidades y desarrollamos la capacidad de mirar para otro lado Claro. cuando parecía que estábamos mirando para el frente, ¿no? Bueno, visitemos ejemplos de enseñanza fallida. Ok. Ahí te doy un ejemplo. Hace tiempo, en una empresa, su proceso de capacitación fue de, mira, aquí está, te daban una explicación de 5 minutos y la siguiente era la frase que ellos utilizaban. You'll figure it out. Y yo así como de, ¿cómo? Sí. En el gerundio tú le vas a entender. Pero no hay una introducción, una inducción, no hay un manual, no hay un mapeo de procesos, no hay un flujograma de qué va a suceder. No. En el gerundio lo vas a integrar. Ok. ¿Suena agradable eso? No, claro que no. Al final del día es, digámoslo coloquialmente, pérdida de tiempo. Exactamente. Cero desarrollo. No hay desarrollo, no hay crecimiento. Es como, te enseño según yo, como yo aprendí. Es como, espérate, o sea, si queremos lograr sistemas de calidad, tú lo conoces mejor que yo, es la consistencia en la ejecución de un proceso. Así es. Es nada más, eso es una definición muy simple de sistemas de calidad. Una consistencia en la ejecución de un proceso. De manera que, si es medianamente bueno, consistentemente entrega un producto medianamente bueno. Si es muy bueno, consistentemente entrega un producto muy bueno. Pero no paso del muy bueno al muy malo, al pésimo, al quién sabe qué es esto, claro, y no tiene ni pies no hay ni una cabeza. consistencia, no hay una capacitación que realmente sirva para hacerlo estandarizado. Efectivamente. No es como receta de cocina que muchos dicen, no, tú ponle una cucharada de polvo de hornear, ponle 5 gramos. No, a ver, pues hay una receta para que te salga como debe de ser. Así no es inventar el hilo negro, es hacerlo el proceso como te lo enseñan. Sin embargo, en esa enseñanza fallida también hay mucha gente, como te decía, por un lado, son los eruditos en el tema y te lo explican como si Sócrates le estuviera enseñando algo a un niño de 10 años que no le va a entender ni el hola. Claro, claro. Que en esa parte a mí me pasó también muchas veces en la empresa y lo platicábamos en el decir, por un lado es, ¿para qué me capacitas en algo que no voy a aplicar aquí adentro? A lo mejor sí me va a servir para afuera. Ok, me va a servir la parte de, no sé, por ejemplo, lo tomé, ¿no? De finanzas corporativas. Ok. Sí, pero yo no soy de finanzas en esta empresa. No es el rubro en el que me muevo afuera. Pues me va a servir para entenderlo, pero ¿en dónde lo voy a aplicar? Porque como decíamos, si no lo aplicas, pues se va a quedar como un bonito recuerdo ahí, claro, pero ¿en dónde está el impacto que tiene la empresa o el plan de desarrollo que tiene la empresa? Las empresas deberían de contar, para evitar esas enseñanzas fallidas, deberían de contar con un plan de crecimiento para el rol. O sea, cada rol, cada puesto debería tener su plan de carrera. Así es. Pero ¿cuántas empresas jamás han visitado ese concepto? ¿Cuál de todos? ¿El del plan de carrera? El del plan de carrera, el del plan de desarrollo y crecimiento de manera consistente. Yo creo, no tengo el dato exacto ahorita, pero yo creo que más del 85% no cuenta con un plan de carrera por rol. Así de simple. Hace algunos años, Bancomer sacó un estudio de el porcentaje de empresas mexicanas que son empresas familiares. Y la realidad es que al día de hoy sigue habiendo más de un 80% de empresas mexicanas que son empresas familiares. Y yo siempre hago la broma que más que un organigrama es un árbol genealógico.
Sí. Y entonces, ¿qué clase de plan de carrera existe ante un árbol genealógico? Ninguno. No O existe. sea, vas aprendiendo sobre la marcha y a como Dios te dé a entender que tienes que aprenderlo. Y como dicen, pues los golpes ingren y si te vas a equivocar, pues te vas a fallar y Exactamente. te va a costar y a ver si lo levantas, ¿no? Ahora, hay otra actitud también que es fallida y es creer que el maestro, quien enseña, sabe más. Eso por la parte del maestro, si uno llega como maestro a decir, yo soy el pipiripao y aquí Claro. soy yo el que truena los chicharrones y nadie sabe más que yo, pues desde ahí ya fallaste. Como Efectivamente. maestro, desde ahí ya fallaste. Hay un concepto, una palabra, me encantan los significados de las palabras, y es en las universidades utilizamos el término catedrático. Y eso viene de un concepto, las primeras universidades en Europa, los grandes maestros se podían sentar y hablar desde su silla, dar su clase desde la silla. Entonces, cuando el maestro se sentaba, todo el mundo se callaba porque ahora sí va la cosa muy en serio. Y eso se le empezó a llamar ex cátedra, Okay. desde la silla. Entonces, desde su trono de sabiduría, el maestro te enseñaba. Obviamente, hoy en día no existe ese trono físico, pero es ayuno emocional. Pero en la mente está. Exactamente. Entonces, cuando encontramos ese tipo de personas que te hablan desde su ex cátedra, es como de gracias. Y esa parte es bastante soberbia y bastante complicada. ¿Por qué razón? Porque hemos olvidado, los adultos, sobre todo, la capacidad de asombro. Yo creo que sí es algo que muchos adultos hemos perdido y yo en persona me encuentro en el proceso de recuperar esa capacidad de asombro a través de una frase muy bonita. No lo sé. ¡Wow! ¡Wow! Ahí viene el asombro, ¿no? El asombro de no lo Sí, sé. claro. Y es una frase poderosa. O sea, pensamos que es no lo sé y no sabe. No. Es también reconocer el aprendizaje que uno tiene. Porque uno es maestro y uno es alumno todo el tiempo. Así es. Todo el tiempo, ¿no? Y déjame te pregunto, porque no sé si te pasó a mí, sí, pero déjame te pregunto esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que le explicas a alguien lo mismo o a un grupo le estás explicando lo mismo y nadie te entendió? Uf. No supo ni qué hacer. Fíjate que varias veces. Varias veces. Varias pero veces todo me el ha grupo- pasado que todo el grupo se me queda viendo con cara de ¿what? Ah, Aquí de qué estábamos hablando, ¿qué pasó? ajá. Y de repente el ejercicio en ese momento fue de, a ver, espérame. Mi canal de comunicación no fue el más adecuado. Mi elección de palabras probablemente no fue la más adecuada. ¿Cómo lo puedo replantear? Ok. Dicen que si es una persona que te explica lo mismo de 3 maneras diferentes, es un buen maestro. Ujú. Y yo creo que ese fue el ejercicio cuando me di cuenta de changos, nadie me entendió nada. Y no es que ellos estén mal, No. es que yo Es no me que- comuniqué de la manera adecuada, yo no expresé con los términos, con los conceptos. Y a veces me ha pasado que yo ando en mi nube de la sabiduría volando, acá como Gohan o Goku, sus nubecitas volando bien felices, y según yo expliqué bien claro. Y resulta que la gente se queda viendo con cara de... Ajá. ¿Qué le digo, no? Ujú. Es cuando yo sí me gusta preguntar, oigan, perdón, ¿me expliqué correctamente? ¿O sí quedó claro lo que traté de explicar? Cuando alguien es así, perdón, pero es que no. Ah, perfecto. Oye, muchas gracias. A ver, déjame, ¿dónde te perdí? ¿Dónde yo me perdí? Y vamos a replantear. Claro. Y yo creo que esa actitud de aprendiz y por otro lado de saber decir, changos, a lo mejor no lo sé tan bien como creo que lo sé. O lo elevé al nivel de los grandes sabios y lo que Así tenía que es. hacer era explicarlo con palabras coloquiales porque no es el grupo, como decías, no es el grupo de alumnos que no te entienden, no. Es que les estás explicando de una forma distinta a cómo ellos absorben el conocimiento y como tú lo deberías de explicar también. Así es. Fíjate,
Hay un ejemplo bien sencillo. ¿Alguna vez nos explicaron cómo utilizar una tarjeta de crédito? No. ¿Cómo lo aprendimos? Usándola. Lo más que me acuerdo que era, llegabas con el banquero, te va tu tarjeta, te dice ya, en el cajero automático la metes, le pones tu PIN y listo, ya queda activa. Exactamente. Esa era la mayor explicación que tenía. Era la mayor explicación que hemos tenido sobre cómo funciona una tarjeta de crédito. Y eso cuando todavía manejabas el que ibas por tu tarjeta al banco. Claro. Hoy te llega por correo y... O la tienes virtual en la aplicación. Y la solicitas por aplicación. Y hoy en día, la verdad es que la tecnología en ese sentido, y más en México, el tema bancario electrónico ha avanzado de una manera impresionante. Entonces, el aprendizaje real sucede en la calle. Sí, claro, la práctica. En la práctica. Y entonces ahí sí integramos qué es relevante, qué no, qué sirve, qué no, qué funciona, qué no. Y también la verdad es que cuando hay un cierto involucramiento emocional, comprendes de mejor manera. Y eso es algo que en los talleres que yo doy he aprendido también mucho. O sea, al final del día trabajo mucho con la parte de tecnología, pero también lo que me he dado cuenta es cuando empiezas a usar la tecnología también tienes que traer la parte de la mentalidad. Claro. Y hoy lo que hago mucho son analogías. Trabajar con las analogías porque hace que la persona, aunque no sepa del tema que le estás hablando, lo relacione emocionalmente con algo, diga, ya entendí. Claro, ya tengo experiencia. Ya tengo la experiencia. Ok, claro, no, pues sí, si yo me voy a un... O sea, cuando dices, no, es que te da miedo. No, no me da miedo. No, sí, el miedo te paraliza. Claro. No, es que el miedo... Es que me da miedo y me aterroriza, ¿no? Es que el miedo va a funcionar de dos maneras. O te paraliza o te da la fuerza para seguir adelante. Y para explicarlo, yo les digo la analogía. Pues vas a un safari, te bajaste al jeep a tomarle fotos a los venados y tomando fotos te das cuenta que ya una leona va hacia ti. ¿Te da miedo y te paraliza o te da miedo y le brincas al jeep? Le brincas al jeep de nuevo, exactamente. Entonces, fíjate, la analogía emocional es lo que ayuda a conectar, ¿no? Así es. ¿Y estás de acuerdo que eso genera... El diseñar un buen proceso de educación y de desarrollo implica diseñar una experiencia? Sí. No es van a perdonar la expresión, vomitar información. Es diseñar un proceso que conecte con su experiencia previa. Como tú mencionas, a lo mejor se han subido a un safari, no se han subido a un safari, han visto videos de Animal Planet, no sabemos. Pero el referente que ellos sí han tenido de alguna manera pueden conectar es ¿qué hago ante un felino gigante? Acercándose y viéndome con cara de chuleta. Exacto. O sea, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí friseado y congelado pues y jugamos a la traes o le corro? Sí. Entonces, ese proceso de enseñar no es solo informar, es diseñar un proceso que cambie, que impacte en la vida de otros. Entonces, aquí estábamos, cuando estábamos preparándonos para el podcast, estábamos hablando de algo que llamamos el círculo de impacto. Y es, ¿qué tipo de conocimiento voy a diseñar mi proceso de formación? ¿Qué aplicación va a tener? O sea, ¿dónde lo voy a usar de manera clara y concreta? ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Cuáles son los canales más adecuados para que esto se pueda transmitir? ¿Y qué va a cambiar? La transformación. ¿Qué va a cambiar cuando esto suceda? Y aquí viene una sugerencia ninja también. Si preparamos una capacitación con 10 temas, ¿cuántos te gusta que se apliquen? Mira, salvo que hagas ejercicio y que esos 10 temas los des en 3 meses. Claro. Porque si lo das en un taller de 4 horas y vas a dar 10 temas, pues muy probablemente ni uno lo aplique. Ni uno vaya a salir aplicándolo. Lo voy a aplicar en el ejercicio que me pongas, pero ahí. Saliendo, si no lo tengo, como decía, si no lo tengo claro en qué me va a servir a mí y no me lo mostraron de, oye, es que en tu rol lo vas a hacer así y lo vas a aplicar para esto, no lo voy a aplicar. No lo voy a aplicar.
Yo te voy a compartir algo que yo trabajo en mis talleres y va a sonar extraño, porque normalmente vas a ver mis talleres, vas a decir, tocaste 3 temas. La realidad es que toco 2. 2 temas. Con sus subtemas, obviamente, pero toco 2. El tercer tema es una unión del primero y el segundo que los extiende. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de muchos años de ser maestro descubrí que si yo tocaba más de 3 temas, los perdía. Sí. Es un bombardeo de información que se queda ahí. O sea, sales tan saturado que ya no sabes ni por dónde aplicar, ni qué te va a servir. Así es. Entonces, ahora, ¿cómo se vería la aplicación práctica de que hoy les queremos compartir para diseñar una experiencia de aprendizaje? Primero, conectar con la experiencia real de los participantes. Es decir, si voy a trabajar con mi área de oficina, no voy a hablar de producción. Ellos no están metidos con los fierros. Los voy a perder. Entonces, qué importante es cuando vas a enseñar algo, saber quién es tu audiencia. Exactamente. Si no conoces a tu audiencia, vas a hablarle a la pared. Así es. Va a sonar muy bonito, va a haber eco, pero no va a integrarse. Ajá. Y lo que queremos es que haya un proceso de integración. Entonces, primero es definir a quién le voy a hablar y entonces cómo voy a conectar con su experiencia real. Segundo, en la parte divertida, vamos a informar. Y aquí lo que tú mencionabas que se me hace clave es vamos a definir términos clave. Va a todos estar en el mismo canal. Vamos a definir conceptos clave. Aquí sí vienen mi glosario y mis temas. Tercera sugerencia, que es la verdad es que esta metodología es la que yo utilizo en mis talleres, es vamos a practicar. O sea, eso que acabamos de definir y que acabamos de entender, la teoría, vamos a aplicarlo de manera concreta. Entonces, para validar exactamente que hay una comprensión del tema. Y ya que rebotamos la comprensión de esa práctica, nos volvemos a sentar y viene la parte que a mí me encanta, que es extender. ¿Qué pasaría si? Vamos a suponer que hacemos un mapeo de procesos para que aprendan a manejar un software de mapeo de procesos. Me pasó con unos alumnos, fue muy divertido. Les dije, vamos a hacer un ejercicio, cómo se cambia una llanta de un coche. Entonces, este software lo vamos a utilizar para hacer un diagrama de cómo, de la manera más segura, cambiar una llanta. Nadie supo cómo hacerlo de manera completa, segura. Ni aun los que habían cambiado muchísimas llantas. No, ya, profe, yo cambié más de 40 llantas en mi vida. Ok, qué padre. Qué bueno que tengas experiencia, pero de la manera más segura y más adecuada posible, vamos a revisar. Y entonces la aplicación del software se volvió un juego para plasmar algo que tenía una utilidad práctica. Cambiar la llanta. Entonces, la extensión fue, ¿qué pasaría si no le pones el freno de mano al coche? Pues cuidado con tus pies, pero con tus manos o con tu cabeza. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasaría si aprietas demasiado los birlos y los deformas? Pues ahí se quedó. Ahí se quedó. Ahí se quedó la llanta. ¿Qué pasaría si está tan de noche y no encuentras los birlos? No rueda. Bueno, sí va a rodar, pero de 3 pasos se te va a quedar. Adiós llanta, ¿no? Entonces, la parte de extender es eso. Es cómo conecto con lo que acabamos de ver, lo que acabamos de practicar y te ayuda a tener escenarios un poquito más complejos. Aplicaciones un poquito más prácticas, pero también reales, de escenarios diferentes a lo que vimos. Recuerden, nunca les pasó que te ponían en un examen de, matemáticas, pero para cultura mexicana yo creo que son uno de nuestros cocos. Por eso me acuerdo ese anuncio de Gandhi que decía, vendemos libros de terror y pusieron la portada del álgebra de Baldor. Sí. Entonces, imagínate que te ponen 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Y llegas al examen y te ponen 2 por 3 entre 5. Entonces, como, espérame, ¿en qué momento vimos eso en clase? Y eso es algo que ha pasado mucho históricamente. Vemos un concepto y lo queremos aplicar, pero en la realidad
en la calle. Hay variables. Hay variables, Claro. hay cosas extrañas. La vida es la vida y por lo tanto nos enfrentamos a escenarios diferentes. Entonces, si no extendemos y le ayudamos a los participantes a entender que puede haber otras aplicaciones fuera de las tradicionales ideales, entonces extender es importante. Sí. Porque abre la puerta a mira qué más hay, qué más puede pasar, o inclusive les preguntas a los participantes, ¿qué otra variable, qué otra extensión te ha tocado que se sale por completo de la regla, pero que ubicas que sí sucedió? Ay, me acuerdo que este cliente le pasó ta. Ah, perfecto. Entonces ya relacionas eso con la práctica y eso queda mucho más aprendido que nada más ser la teoría dada. Así es. Entonces, y en la parte bonita de esto, pero también la parte difícil de esta estrategia, porque van a decir, ok, entonces yo no tengo que hablar tanto. No, tú no tienes que hablar tanto. O sea, el que gestiona este tipo de talleres o procesos de desarrollo y enseñanza es el que menos habla. Más bien gestiona la información. Sí, se vuelve como un, digámoslo, obviamente es el maestro, es el tallerista, pero se vuelve como un mentor. Así es. ¿No? Es un mentor que con preguntas, con ejemplos, con lo que ha vivido, lo va y lo aplica y lo enseña en cómo lo deberían de aplicar. Así Lo es. deberían de ejecutar. Que es distinto a aventarte un monólogo de 1 hora y pues ahí está el... Claro, masterclass ahí está el manual de ISO ¿con qué se 9001, quedan? ¿no? Y lléguenle. Entonces, aquí la cosa es volvernos conscientes de cuándo somos una bocina de Wi-Fi conectada por Bluetooth repitiendo o cuándo estamos genuinamente enseñando. Y esa distinción es clave. Enseñar es educar, enseñar un camino, pero caminar juntos ese proceso. Sí. Por eso hablábamos mucho también del tema de la inspiración. Entonces, no es nada más vomitar, es practicar juntos, gestionar preguntas y a lo mejor me ha pasado que de repente en un proceso de un taller o de un proceso de aprendizaje, alguien lanza una pregunta cuando entienden el concepto de qué pasaría si esa extensión y me avientan una pregunta que yo nunca hubiera pensado y de repente es como de changos. Es cierto, ¿qué pasaría si este escenario esa variable no la había enfrentado? Esa variable, no exacto, yo nunca la había enfrentado, pero ellos que están en campo conocen a lo mejor esa variable y entonces ahí sí pregunto, oye, a ver, no lo conocía. Es más, en mi preparación yo no había encontrado nunca esta variable. ¿Qué hiciste tú en ese momento? ¿Qué pasó? Mira, hicimos esto. ¿Qué resultado nos generó? Pues este. Perfecto. ¿Ese es el resultado ideal? Sí. No, perfecto. ¿Cómo podemos entonces ahora sí visitar esas variables? Que eso es un valor también de quien está enseñando, ¿no? O sea, también ser humilde desde el aspecto de, a ver, no lo sé todo. Claro. Y si tú lo viviste, el que te lo platiquen no te desacredita. O el que tú no lo sepas como maestro no te desacredita ante los demás. Al contrario, si tú dices, a ver, y cuéntame más, y cómo lo hiciste, y por dónde lo llevaste, te da también credibilidad como ser humano. Porque como te decía antes, como maestro también soy alumno. Yo aprendo mucho cuando voy a dar talleres, yo aprendo mucho también de quien está ahí, que me está platicando su experiencia. Claro. Y si no estoy abierto a eso, pues entonces, ¿qué estás haciendo como maestro? ¿No? O sea, ¿qué estás enseñando? ¿Dónde está tu congruencia? Porque somos seres humanos falibles y entonces también tenemos la oportunidad de aprender. Claro. Y hay muchos, bueno, no muchos, pero sí hay varios, yo conocí en mi vida de estudiante, varios que si tú le decías algo que él no sabía, o sea, como que ellos sentían que los desacreditabas ante todo el alumnado, ¿no? Era un ataque. Ajá. Cuando la realidad es que una de las grandes maldiciones de la gente inteligente es decir, ya sé. De verdad, es una maldición porque nos limita a la posibilidad de crecer y de aprender algo nuevo o algo diferente. Correcto. Entonces, una actitud que sería interesante es tener esos ojos de novato. De sí, he vivido muchas experiencias, pero a lo mejor puedo aprender algo nuevo aquí. Yo fíjate que hay una frase que la leí en el libro, no me acuerdo, perdón,
El autor es el cofundador de LinkedIn, Ed Rothman, no me acuerdo el nombre, pero el mejor negocio eres tú, es el nombre del libro. Buenísimo porque te habla de estar en un estado beta permanente. O sea, así seas el instructor, o seas el alumno, o seas quien seas, siempre está en un estado beta permanente. En la parte digital, en la parte tecnológica, claro. Beta no es el pez como tal, no. Beta estoy aprendiendo, estoy en desarrollo, ya estoy para que prueben, pero sigo aprendiendo de todo esto que se está dando. Claro. Entonces, eso a mí me hizo mucho sentido. Decir, ¿sabes qué? Claro, o sea, como maestro, como mentor, yo sigo en beta permanente. ¿Por qué? Porque sigo también aprendiendo de lo que estoy viendo. Claro. Yo creo que esta frase que nos compartían es, si no hay práctica, no hay aprendizaje. Si no hay error, no hay evolución. No hay evolución. Correcto. Y yo creo que conforme nos volvemos más viejos, le tenemos más miedo al error. Ajá. Yo creo que platicando con un gran amigo, me decía, soy perfeccionista, no soy un fracasado. Y así como, a ver, espérame, desglósame esa frase. Y era, en su interpretación, no le gusta experimentarse en errores. Entonces, en nuestra mente el escenario es hermoso. No hay variables extrañas, no hay problemas. En nuestra mente todo funciona muy bonito. Pero en la ejecución, en la práctica, es donde salen los errores y donde salen los procesos de aprendizaje. Entonces, los que tendemos a ser perfeccionistas nos protegemos mucho nuestra mente. Ajá. En lugar de la acción, porque nos da miedo. A mí me da miedo cometer errores y me detiene ese proceso. Pero si yo no practico, ¿cómo voy a aprender? Y fíjate que en ese aspecto, ahorita que lo dices así, hay mucha gente igual de los mentees que tengo, que su frase favorita es el ¿y si no? ¿Y si no llega nadie? ¿Y si no me lo compran? ¿Y si nadie compra? ¿Y si no lo vendo? ¿Y si no? Y la clave es ¿y si sí? Entonces, ¿por qué te paralizas por un y si no? Que es, pues, ni siquiera sabes qué va a suceder, pero ya tu mente está en el no, pero pues mejor vete al sí. Así y hazlo, ejecútalo. No necesitas ser perfecto para ejecutarlo. Si te caes, pues levántate y aprende del error. Yo creo que igual por ahí muchos dicen, el fracaso llega cuando dejas de intentar. Yo creo que sí. ¿No? O sea, el fracaso como tal es cuando dejas de intentar. Errores vas a tener muchísimos en el camino, pero fracaso solamente que tú decidas dejarlo ahí. Claro. Fíjate, si llevamos esto a una aplicación muy concreta para quienes nos están acompañando, hagamos las cosas más simples. No simplistas. No. Simples. ¿Y qué es eso? ¿Qué es hacerlo ¿Qué es simple el desglosar no el concepto y encontrar la esencia? Okay. ¿Qué sí es clave? Y me voy a un ejemplo muy sencillo. Si compramos un libro de recetas o una receta, busquemos una receta en internet y vemos el video de cómo sucede la receta, al final del día, la clave está en tener la lista de ingredientes y la lista de pasos. Sí. No es la foto de cómo se ve el producto final. Es bonito, sí, qué padre. Y editar la foto y ponerle brillitos. Y al final del día es adorno. Eso es algo extra que no te sirve para Así es. Lo simple son cuáles son los pasos concretos para que esa receta suceda. Y la cantidad de ingredientes exactamente para que suceda. Que sepa igual. Si yo junto 5 cocineros para hacer un pastel y la temperatura de ese pastel es a 200 grados centígrados, por decir algo, mis 5 cocineros y poner el horno a 400 no va a hacer que funcione mejor. No, porque incluso estás generando más calor del que debería de haber para hacerlo. Así es. ¿Y 5 cocineros para hacer un solo pastel? Sí. Demasiadas manos. Pues demasiadas manos no me sirven. Ajá. Entonces, y por otro lado, el simplista es, sí, no le echo esfuerzo, no le echo ganas, no simplifico los pasos, simplemente, pues sí, a cucharadas. Ajá. En lugar de pasar a gramos, en lugar de pasar a miligramos, no, lo va a hacer acá sencillito, no fácil. No, eso es el extremo opuesto.
Simple quiere decir actos, acciones concretas, fáciles, medibles, repetibles. ¿Ok? Perfecto. Ahora, segundo, esta parte a mí me gusta mucho porque es justamente eso y algo que, en vez de reconocer, acá Mr. Sinu me ayudó con una retroalimentación de muchísimo valor en ese aspecto de cuando fui a dar una masterclass, ¿sí? Que era, pues sí, literal, había un monólogo. claro, ¿No? Era un monólogo, sí, había frases maravillosas de grandes autores, reflexiones, analogías, claro. pero no había experiencia de la parte del usuario, ¿no? Y entonces fue donde ahí me enseñaste y de ahí aprendí también, decir, claro, lo que necesito hacer es validar el conocimiento con la práctica, que ellos también, lo que les estoy diciendo, que ya he hecho yo y que ha funcionado, pues que también lo vean en vivo y lo hagan ahí, ¿no? Que es la experiencia, diseña algo que sea práctico, que ahí mismo lo apliquen ellos y se lleven algo. A lo mejor no todo, como me lo dices, no todo lo que vas a mostrar, pero es una parte de eso. Porque la experiencia de practicarlo ahí con un guía que te va a ayudar y te va a ayudar a mejorar lo que estás haciendo, pues te lo vas a llevar práctico. ¿Y qué vas a hacer saliendo de ahí? Lo vas a poner en práctica. Así es. Y eso es clave en la enseñanza, ponerlo en práctica. Entonces, hay que diseñar experiencias que te hagan aprender. Y a lo mejor no es nada más el llena una hoja. Hay muchísimo hoy día el gamification. Claro. Se llama gamification. Juega con el aprendizaje. Hay aplicaciones. Yo utilizo hoy día también igual aplicaciones como Kahoot, que es una encuesta, bueno, un juego en línea con preguntas y es el que conteste más rápido y correcto. Claro. Y eso hace que la gente también se ponga viva en ese aspecto. Esto me encanta que abras esa puerta. Todos comenzamos a aprender jugando. Sí. Esa es la realidad. Todos empezamos a aprender jugando. Y si hay algo que ha sucedido en el sistema educativo es que nos alejó del juego. Y cuando volvemos a integrar la dinámica de juego, sin hacerle aquí un anuncio a alguien que no nos paga nada, pero bueno, Lego Serious Play es una belleza. Claro. Quienes hemos utilizado estrategias de gamificación en procesos de capacitación, les puedo firmar, y todos los consultores que trabajamos con estrategias de gamificación te lo podemos asegurar con sangre, la gente aprende más, lo aplica mejor y lo integra de una manera más natural porque jugaron. Sentados, aburridos, nefasteados, y en el PowerPoint cuando voltean a ver que ya van en la diapositiva 42 y faltan 54, ya valió chetos. Sí, ya lo perdiste, agarran el celular, ya están distraídos a ver quién pasa. Ya están mirando el horizonte con cara de reflexión, pero están perdidos en sus sueños. Ajá. Entonces, el diseñar una buena experiencia es clave. Ahora, otro elemento que es importante, cuando ponemos a la gente a practicar, a ejecutar estos conceptos, va a haber situaciones donde no les queda claro algo. Y la retroalimentación es un regalo, no es un regaño. En la cultura mexicana se tiende mucho, desgraciadamente, en la cultura latina en general, a utilizar la culpa y la vergüenza en el regaño. Sí, no en la retroalimentación. No en la retroalimentación, en el regaño. Entonces, si voy a dar una retroalimentación sin culpa y sin vergüenza, es un regalo. Sí. Te voy a compartir qué estoy percibiendo yo del proceso y no es una sentencia de muerte. Estoy descubriendo esto en tu ejecutar. Noto esto. Y aquí hay un juego de palabras muy interesante. Aplica para los papás también. Si yo le digo a un niño pequeño, eres un desastre. O sea, el niño lo toma como, sí. Soy un desastre. Y es muy diferente. No es la canción de Timbits. Exactamente. Es lo que el niño está aprendiendo de lo que le están diciendo. Porque además
son esponjitas. Y si en lugar de decirle, soy un desastre, estás actuando de manera desastrosa. Un actuar se puede detener. Ajá. Ser no. Entonces, estoy notando que tus acciones son bastante caóticas. Estoy notando que hay mucho desorden en tu espacio. Estoy notando que tu escritorio está desorganizado. Estoy notando que acabo de revisar tu computadora o acabo de revisar este reporte. Y en lugar de tu reporte es una porquería, que eso no enriquece. ¿Qué pasa si yo te regalo de, mira, estoy notando esto? Estoy viendo estas inconsistencias en esto. Estoy notando que falta esta información. Estoy notando que en tu actuar hay esto. Es muy diferente emitir el juicio de eres. Y qué importante es eso cuando ya somos también adultos. Así es. O sea, en el trabajo, en la oficina también, pedir una retroalimentación a quien es tu líder. Porque el jefe te va a regañar. Ajá. El líder te va a retroalimentar. Así es. Porque como por ahí dice la frase, no es que me digas ejo, sino la eja forma en que me lo dices. Exactamente. O sea, el cómo me dices las cosas me ayudas a crecer o me destruyes. Así es. Y lo importante es eso, como líderes, hablando, como padres, obviamente, pero también como líderes, no nada más de la familia, sino en el trabajo, la retroalimentación es muy importante darla en el aspecto positivo. Por ahí también, cuando estaba aprendiendo dentro de un corporativo en el que trabajaba, estábamos aprendiendo ya a ser un líder, a dar la retroalimentación a mi gente. Me decían, cuando vas a llamar la atención a algo que pueden hacer mejor, enfócate en 3 cosas que hizo bien y una que pueden mejorar. Así tenga 10, dale una. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de la técnica secreta de sobadita, trancazo, sobadita? Exacto. Pero no le des trancazo, porque no lo va a comprender. Así es. Es sobadita y el trancazo sobadita para que después lo asimile a aquí tengo un punto de mejora. Exactamente. No es hablar de las 10 cosas que hizo mal, si priorizamos es ¿qué es ahorita clave que se resuelva, se identifica? ¿Y cuál es la acción concreta? ¿Te acuerdas que hablan mucho del principio de Pareto, de 80-20, y como el 20% impacta en el 80% de los resultados que tengo? Es eso. Ajá. O sea, genuinamente es eso. ¿Cómo te doy una retroalimentación en un principio de Pareto real? Donde cuál acción concreta te quiero ayudar porque me interesa que tu ejecución sea mucho mejor, que tu desempeño sea mucho mejor y no te quiero avergonzar. No, quiero que sigas aportando, no que sientas que te tienes que ir o que ya te quiero correr. Así es. Entonces, ser maestros, si se fijan de todo lo que llevamos, no es tan sencillo. No, para nada. No es tan sencillo. Hay retos. Hay retos, pero hay estrategias como las que estamos compartiendo que lo vuelven mucho más amigable, más fácil el proceso. Y la última es que nuestros errores pueden enseñar. Claro. El fracaso puede enseñar. Y algo que les hemos compartido en Growth Talks, la esencia también es que no vamos a hablar solamente de las victorias. No. También vamos a hablar de las derrotas y los errores y los procesos de aprendizaje, porque es lo que nos ayuda a crecer y a desarrollar. Hay una frase en inglés que me encanta, perdonen, pero utilizo muchos. Como les comenté ahora, sí que agraciado, desgraciadamente viví mucho fuera de México. Y hay una parte de mi mente que estudio muchas cosas en inglés y no las conozco en español. Y esta frase me encanta y dice, your mess is your message. Tu desastre se puede convertir en un mensaje. Tus errores se pueden convertir en un proceso de aprendizaje para alguien más. Claro, y es que por eso, regresando a la frase del fracaso, el fracaso llega cuando dejas de intentarlo. Así es. Porque tú tienes la oportunidad de aprender de los errores. Si no hubiera errores, ¿cuál sería tu aprendizaje? O sea, ya lo tienes todo perfecto, eres todo en perfecciones. No, todo es perfectible en esta vida. Entonces, ¿de qué manera aprendes? Velo de la forma... El error, verlo el lado positivo del fracaso, el lado positivo del error.
Velo, aprende de tus errores. ¿Qué pude haber hecho mejor para que esto saliera como yo estaba esperando? Ajá. ¿Y estás de acuerdo que romper la estructura tradicional de yo lo sé todo? Y yo soy don fregón, por no decir la otra palabra muy mexicana. Don, ya saben que termina en ese. ¿Qué pasaría si jugáramos compartiendo con alguien que apreciemos uno de nuestros errores más costosos? ¿Y qué aprendimos de ese proceso? Yo creo que el mayor valor de eso es justamente cuando lo estamos hablando, el cuál fue el aprendizaje. Yo hago mucho eso con mi hija. Mira, a mí me pasó esto, yo hice esto. Aprendí o entendí que esto lo pude haber hecho mejor así. Claro. Pero que también desde los hijos vean que sí, o sea, sí, los papás y las mamás los tienen así como que, uy, somos sus superhéroes, pero los superhéroes también tienen su kriptonita. Su kriptonita y hay que aprender de eso y hay que abrirlo. Hay que abrirlo para que también ellos vean de, ay, es que yo sí fallé, es que yo no soy como mi papá. No, a ver, tu papá también falló. Claro. Y lo que hizo fue aprender. Si lo dejamos como que, falló y sí, no. A ver, ¿qué aprendió de aquí? Y como líder, nuevamente en la empresa, también, oye, yo ya pasé por donde tú pasaste, porque yo vengo también de esos roles y ahora, pues sí, me tocó ya la oportunidad de ser líder, pero antes yo también estaba en la parte administrativa, en la parte operativa, hoy soy director, ok, padrísimo. Claro. Pero no llegaste ahí por ser perfecto, llegaste ahí por mostrar un crecimiento. Así es. Fíjate, hay una frase de Butler Yeats que me encanta, que es: la educación no es llenar un balde, sino encender un fuego. Y va en esa línea de lo que hemos estado platicando hoy, que no es atascar de información, es generar procesos de experiencia que enciendan un fuego. Así es. Y ese fuego va a impactar drásticamente en las personas que estén en nuestra comunidad, en la empresa, en nuestra familia. ¿Cuál es nuestro último dato ninja del día? Y ahí te va el dato ninja, que también es importante, y ojo, aquí también para que ustedes lo pongan en práctica, ¿va? ¿Por qué? Porque está comprobado que las personas olvidan el 70% de lo que oyen a las 24 horas si no lo pones en práctica. Entonces, el consejo en eso es: lo que aprendas, ponlo en práctica, porque si no, en 24 horas ya ni siquiera te vas a acordar. No caigan en el error de una persona que conozco y aprecio mucho, que un día platicando con él me decía: tengo libros para los próximos 4 años. Ok. A su ritmo de lectura de sus tiempos, me dijo: tengo libros para los próximos 4 años. Y para mí la pregunta inmediata fue: ok, está padre que leas, porque también a mí me encanta leer. ¿Y cuándo lo vas a aplicar? Eso. Y va en libros, y eso es importante porque también me ha tocado en ese aspecto que yo les digo, igual a quien me entero, les digo, ¿sabes qué? Ya caíste en cursitis. Claro. Y no por ser cursi, no, porque es que ya tomé el curso de esto, y ya tomé el curso de esto, y ya tomé un curso de marketing, y ya tomé el curso de inteligencia artificial, y ya tomé el curso de Make, y ya tomé un curso de la aplicación de, no sé, de diseño. Claro. ¿No? Ajá. ¿Y cuánto de todos esos cursos que tienes has llevado a la práctica? Uh-huh. ¿Qué has hecho con lo que has aprendido? No, pues es que no lo he ejecutado. No, es que... Exactamente. Es leer y aprender, pero practicar. Esa actitud es la de llenar el balde. Ajá. Estar llenando, echándole gotitas de agua y llenar el balde. Y la realidad es que hay que prender un fuego. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si empezáramos a enseñar desde la experiencia y no desde la teoría? ¿Qué sucedería? Tendrías una mejor enseñanza. Okay. O sea, si tú me enseñas con lo que tú ya has vivido, yo aprendo mejor porque lo veo en algo vivencial. No lo viví yo, pero sí me lo estás transmitiendo tú. Claro. A que si me lo transmites como la teoría que dijo Pitágoras, que dijo Baldor, que dijo... Sí es. Yo ya lo viví, yo ya lo experimenté y con eso te comparto.
Así Eso es. es padre. Eso es padre. Cuando ya lo podemos aterrizar desde la práctica, yo te comparto, no Exacto. desde la teoría, que hay una cantidad de, por ejemplo, yo estudié filosofía como mi primer carrera y hay documentos de Aristóteles que se rescatan en la Edad Media a partir de los árabes. Y dato cultural interesante, muchos de estos documentos se perdieron, no existían en griego, se recuperan en árabe, pero aquí viene la parte más loca. Hubo maestros árabes que empezaron a comentar e a interpretar lo que había dicho Aristóteles, al punto de que hay inclusive traducciones donde no se sabe si realmente esto es un documento de Aristóteles, esta frase, o es de un árabe que lo comentó. De que tanto que se integraron a esto. Entonces, ¿qué hicieron? No era desde su experiencia, era desde un análisis teórico. Entonces, hay que aprender a separar la teoría de la práctica y gestionar eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si integráramos nuestros errores como un contenido, como parte del contenido que enseñamos? ¿Qué sucedería? Yo creo que lo mismo, vas a aportar valor. Vas a aportar valor, ¿por qué? Porque vas a hablar desde el error de cómo las variables que platicamos al inicio, Claro. de, ok, hay muchas variables, ok, sabes que esto ya me pasó, pues ¿cómo puedo hacerle? O te platico lo que yo hice, cuál fue mi error y cómo lo corregí para que justamente tú puedas, cuando te enfrentes a una variable así que no es la directriz, pero es una variable, un factor que tienes, te puedas enfrentar a ello. Efectivamente. Y la última pregunta. ¿Qué pasaría si descubrieras que tú también puedes ser un referente sin pretender el ser perfecto? Eso es clave, sin pretender ser perfecto. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué se abriría en nuestra vida si dejáramos esa máscara de pretender ser perfectos? Yo creo que se abrirían cosas bien interesantes. Y nos daría una serie de oportunidades de crecimiento y desarrollo si dejamos y soltamos esa necesidad extraña, loca, que de algún lugar agarramos de tratar de ser perfectos, cuando la realidad es que nadie es perfecto. Así es. Estamos llenos de imperfecciones. Bueno, para resumir un poquito de lo que estuvimos platicando el día de hoy, enseñar es provocar cambio. No es estar repitiendo fórmulas como perico. ¿Ok? No todo conocimiento es útil, ¿sí? Si no está conectado con la vida real. Efectivamente. Y para enseñar hay que aprender a escuchar, observar y adaptarse. Y reconocer cuando hemos cometido un errorcillo por ahí. Reconocerlo. Claro. Y soltar y abrir un espacio diferente. Somos humanos y la perfección es inacción. Entonces es importante seguir avanzando y poder aplicarlo rompiendo todas esas barreras que conforme hemos crecido o nos los han ido enseñando, y digo entre comillas porque Claro. lo aprendimos porque lo vimos, a lo mejor en alguien que tuvo miedo, alguien que mejor no hizo porque no vaya a hacer, porque qué van a decir, por irle y si no. Y no, mejor practica, equivócate. Claro. Aprende y aplícalo. Así es. Y compártelo. Comparte. Porque enseñar es una forma de amar con inteligencia. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este espacio ha sido un espacio de compartir conceptos valiosos, de aprender. Y recuerden que nuestro deseo es crecer juntos. Inspirar, enseñar, compartir esos Grow Talks. Muchas gracias por el día de hoy. Ha sido un placer, Rubén. Un gusto, que estén muy bien. Nos vemos. Bye bye.